Lo hemos estado contando. Internado en la UCI fuera de riesgo vital en el Hospital Naval de Viña del Mar debido a una mononeuritis asociada a un lupus eritomatoso sistémico se encuentra la ministra de Justicia, Patricia Pérez. Queremos entender un poco más de este diagnóstico de esta enfermedad. Para eso conversamos con el doctor Omar Valenzuela de la Clínica Alemana, que ya está contactado con nosotros. Doctor Valenzuela, gracias por su tiempo con CNN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. Bueno, queremos partir desde lo más general. Quiero que usted nos explique de la forma más sencilla posible qué es el lupus y por qué parto preguntándole por el lupus, porque la ministra tenía ya el lupus hace un tiempo, entonces para poder ir entendiendo también las siguientes partes. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Eso significa que normalmente nuestro sistema inmunológico nos permite reconocer lo que es propio de lo que es externo, por ejemplo una bacteria, un virus, etc. Pero en algunas enfermedades este sistema se desregula y el organismo de alguna manera desconoce a su propio organismo y se monta una respuesta contra distintos órganos del cuerpo humano, y esto es lo típico que define al lupus eritematoso sistémico. ¿Y es una enfermedad que genera inconvenientes en un embarazo, por ejemplo, o en una persona que lo tiene y que está embarazada, como era el caso de la ministra Pérez? O sea, debo decirte que la gravedad del lupus va a depender del órgano que compromete. O sea, hay órganos que son muy poco, que dan muy poco problema, pero otros órganos como el cerebro, el pulmón, el riñón, son órganos más graves. El embarazo es una situación en el lupus que es de extremo cuidado, porque por razones hormonales y otras más, el lupus puede reactivarse o puede dar problemas tanto para la mamá como para la guaguita. Ahora, en este caso se menciona la mononeuritis. ¿Qué es la mononeuritis? La mononeuritis múltiple es la afectación precisamente de los nervios periféricos por el lupus, es decir, como te dije anteriormente, el organismo desconoce estructuras como los nervios y los afecta. Eso determina que cualquier estructura inervada por estos nervios se ve agredida y se produce un déficit, ya sea motor o sensitivo. Ahora, ¿esto es algo que se puede agravar, que tiene un tiempo determinado, que afecta con mayor o menor medida a ciertas personas dependiendo de su organismo? ¿Cómo se manifiesta? Los pacientes con lupus, por ejemplo, que están embarazadas, el periodo postparto es un periodo en que el médico y el paciente deben estar muy atentos a la reaparición o reactivación de su enfermedad de base, en este caso el lupus. Es decir, en los primeros meses de la enfermedad puede haber una reactivación de estos pacientes afectándose distintas estructuras del organismo. Ahora, ¿la mononeuritis vinculada con el lupus, doctor, puede generar problemas en otros puntos o en otros órganos o en otro nivel dentro del cuerpo de una persona? La mononeuritis múltiple va a afectar todos aquellos órganos que están inervados por ese nervio. Es decir, si esos nervios, por ejemplo, cumplen una función motora, por ejemplo, caminar, etcétera, bueno, el acto de la marcha, el acto del movimiento se va a ver alterado. Ahora, es fundamental pesquisar esto. El paciente se va a quejar probablemente en un primer momento de mucho dolor y posteriormente de pérdida de la fuerza de la estructura comprometida. Y en ese sentido, lo importante es pesquisarlo precozmente, iniciar la terapia precozmente, con lo cual se minimizan las probabilidades de que quede con alguna secuela definitiva. Es decir, si el tratamiento es precoz, el tratamiento puede ser 100% efectivo. ¿Cómo se trata una enfermedad de este tipo? Lo que se usan normalmente son medicamentos inmunosupresores. Como te dije anteriormente, lo que queremos es bajar la inmunidad del paciente para que deje de alguna manera de agredir a su propio cuerpo. Y para eso se utilizan medicamentos como los corticoides en altas dosis y medicamentos inmunosupresores ya un poquito más complejos. Ahora, si se hace oportunamente, podría no tener ningún efecto y tener una recuperación 100%. O sea, usted me dice que hay algunos casos en donde sí puede haber algún efecto. Si se diagnostican tardíamente y no se tratan, por supuesto que puede dejar una secuela definitiva, pero por eso se define como una complicación grave el lupus cuando hay compromiso del sistema nervioso, en este caso periférico. ¿Y estos doctores de lenta recuperación varían el caso de cada paciente? ¿Cómo va desarrollando un cuadro de mononeuritis con lupus asociado?
Una vez que uno pesquisa la complicación o pesquisa la actividad de la enfermedad, en este caso expresada como una mononeuritis múltiple, se comienza el tratamiento y precozmente se comienza con la rehabilitación del paciente. Es decir, uno lo que pretende, el objetivo primario del tratamiento es que el paciente se recupere 100%. Y esa es una batalla que se da en los primeros momentos de aparición de los síntomas. Ahora, ¿esta es una enfermedad que puede volver con el paso del tiempo? Se detona, por ejemplo, en este caso, frente a un embarazo, posterior a un embarazo y con el lupus asociado, pero ¿puede darle a una persona más veces en el transcurso de su vida? O sea, el lupus eritematoso sistémico se define como una enfermedad crónica. No, pero me refiero al hecho de la mononeuritis. Sí, puede repetirse. Sí, eso es una forma de expresión en el paciente determinado que una vez que se presenta, evidentemente que puede volver a presentarse de la misma forma. Ahora, ¿todos los pacientes que tienen esto, doctor, tienen que estar necesariamente en la unidad de cuidados intensivos? No necesariamente, pero en general, como estos pacientes van a recibir altas dosis de corticoides y tratamiento inmunosupresor, esos medicamentos en general deben ser monitorizados cercanamente, signos vitales, estado de conciencia, etcétera. Entonces es preferible pasarlo en una unidad intermedio al menos. ¿Y ese tratamiento se demora días, semanas, varía o más o menos un periodo estándar? Hay un primer tratamiento intensivo que dura aproximadamente 3, 4, 5 días y posteriormente el paciente queda con altas dosis de tratamiento. Es algo que continúa posteriormente, entonces. Pero el periodo, digamos, de monitorización estricta son aproximadamente 3 a 4 días. Y obviamente que como lo que producimos acá es una disminución de la inmunidad, a lo que tenemos que estar atentos también es a la presencia de infecciones intercurrentes. ¿Se está más vulnerable? Se está más vulnerable tanto por la enfermedad como por los tratamientos que se utilizan. Y ahora, en ese caso, doctor, suponiendo y basándonos en este caso, que es una persona que estuvo embarazada, que ya tiene a sus hijos y que está en un tratamiento, ¿después puede tener una vida normal, por ejemplo, en términos de amamantamiento, o también hay que tener precauciones por el hecho de haber tenido un tratamiento de las características que usted me menciona? Quiero aclararte antes que este caso en particular yo no lo conozco y por lo tanto lo que yo te digo es en forma genérica. Los pacientes que requieren tratamiento inmunosupresor, generalmente se debe suspender la lactancia porque algunos de estos medicamentos son capaces de traspasar al recién nacido, al lactante. Bien, nos ha quedado totalmente claro, doctor Omar Valenzuela, de la Clínica Alemana. Le queremos agradecer mucho por tomarse este tiempo para explicarnos un poco más en fácil estos temas que estamos hablando vinculados con la medicina. Gracias por su tiempo, buenas tardes. De nada, Catherine. Buenas tardes.